puntualidad y disculpen como siempre estos pequeños minutos de demora hasta conectarnos. Hoy tenemos una clase breve que la vamos a dejar inclusive inconclusa porque vamos a hablar del proceso de selección que es un poco extenso y vamos también a ver el tema de las notas, vamos a ver el tema de, de la corrección del examen y demás pormenores que trataremos en la noche. ¿Sí? Hay algunos cambios, ¿no? Como ustedes se darán cuenta en la plataforma, los docentes estamos mejorando las plataformas, es un lineamiento de parte de las autoridades que me parece muy acertada la decisión para que ustedes tengan más recursos, tengan más formas de ingresar y controlen mucho mejor sus plataformas. Recuerden que también el, los comentarios de los estudiantes es vital para el docente. Si ustedes ven que en la plataforma algo le falta, más recursos, ¿cómo podemos irla mejorando? Todos los docentes estamos en la facultad de poderlo hacer. Sí, si ustedes ven que mi plataforma también le haga falta videos, qué sé yo, herramientas, háganmelo saber. Yo tengo bastantes herramientas que podríamos irlos compartiendo. Sí, eso nada más desde un punto de vista. Como siempre, le voy a dar la palabra a Roberto. No sé si esta semana que fue un poco diferente por el tema de los exámenes, hubo alguna novedad. Primero, desearles que hayan tenido mucho éxito en sus calificaciones. Tengo entendido que los promedios son bastante aceptables. Eso me parece muy adecuado. Recuerden que inclusive creo que iba a haber algunos lineamientos de acuerdo al promedio y todo lo demás. Eso no lo tengo muy en claro. Creo que Roberto tuvo una reunión con docentes, no sé, con residentes, si es que ya les habrá comentado y demás. Yo no estoy muy al tanto de eso, pero sí invitarles a que este semestre, este periodo que viene, lo pongamos más empeño, más énfasis desde un punto de vista de que ya podemos salir. El viernes 8 de la noche de por sí es un poco caótico, ¿no? Menos mal a las 9 ya tenemos que estar todos en la casa, entonces eso me garantiza de que usted ya va a estar conectado. Entonces, por favor, no deje de asistir a estas tutorías que son importantes. Más que todo, en mi caso, las clases son bastante complementarias. No es muchas cosas de las que están en la presentación, no es lo mismo que se explica aquí. Es un complemento. Las cosas que voy yo hablando le sirven para que usted complemente con sus tareas y con su enseñanza, que es lo adecuado. También recordarles que esta materia, más allá de ver solamente el comportamiento del Departamento de Talento Humano, también está vinculado en técnicas para que usted pueda optar por un buen empleo, para que usted sepa cómo ir a una entrevista, sepa cómo manejar sus portales, y eso es lo importante. Antes de darle igual el paso a Roberto, comentarles que, como ustedes saben, yo di una charla acerca de cómo conseguir tu trabajo ideal aquí en la Universidad de Israel, que fue muy gratificante porque aquí explicamos todo, la marca personal, cómo hacer la hoja de vida, cómo crear LinkedIn y un montón de cosas más. Si ustedes lo ven necesario y quieren ustedes una capacitación sobre ello, encantado de la vida, concuerdan con Roberto y podemos hacerlo de manera, qué sé yo, de manera eh, intensiva, un fin de semana, lo que sea, para que usted tenga también este conocimiento que puede servirles muchísimo dentro de esto. Recordarles que un docente no solamente está dentro del aula, un docente es todo el tiempo, usted es parte de la comunidad de Israel y si algún momento ustedes necesitan un asesoramiento, alguna ayuda, por ejemplo, están por buscar un empleo y necesitan algún consejo, con mucho gusto yo estoy a las órdenes. Eso nada más. Ahora sí, Roberto, cuéntenos, novedades que se hayan dado en esta semana que le hayan dicho. Buenas noches, ingeniero. La verdad, solo la única novedad fue que el ingeniero Ramos mandó un mail a todos los sextos, séptimos y octavos de contabilidad, porque estábamos, creo que compartiendo algunos profesores, solicitó que ellos tener una reunión y después de eso lo que tuvimos fue la desvinculación de los compañeros de contabilidad para que se vayan integrándose en otro horario, en otras materias. Entonces, Poquitos, claro eso que fue un tema que justamente creo que estaban ahí medios complicados, pues estaban compartiendo algunos profesores y algunas materias en conjunto con administración. así Entonces, es. eso fue lo único que nos comentaron y el tema netamente de que esta semana hemos revisado en verdad notas con todos los profesores, sí, calificaciones, para ver cómo nos fue el tema de exámenes y un repaso de las pruebas. Eso en general ha sido. Perfecto.
Espero que el transcurso de estas clases hayan llenado sus expectativas hasta aquí, hasta el momento. Si es que hay algún cambio de metodología que usted tal vez no la esté llevando correctamente o considere que hay algún cambio para mejorar, con mucho gusto recuerden la misma aclaración de todas las clases. Usted está en toda la potestad de podernos informar a nosotros como docentes para nosotros ver otro canal de metodología, que sería en este caso. ¿Sí? Eso nada más. No sé si es que alguien tiene algo que acotar, alguna duda, alguna pregunta o no le Perdón, gusta. se me olvidaba algo. Para que sepan los compañeros, sin duda el ingeniero Ramos sigue siendo el coordinador a distancia, o el que está encargado de todo lo que es educación a distancia, pero existe un coordinador ahora por cursos. Entonces tenemos nosotros, aparte del ingeniero Ramos, hoy tenemos un tutor, en verdad, un tutor de séptimos, que él igual, cualquier cosa que nosotros necesitamos o alguna novedad, él nos puede ayudar a canalizar la información directamente con el ingeniero Ramos. Pero este tutor netamente está encargado únicamente para ver cómo estamos con respecto a las clases, que había alguna novedad. Nosotros en verdad no hemos tenido ninguna novedad, absolutamente para nada. Entonces me dijo que igual que él está coordinando, es una nueva metodología que está implementando la universidad para dar sobre todo soluciones a las inquietudes que tenemos como estudiantes. Entonces, el nexo es si es que hay alguna necesidad urgente, en verdad se lo puede hacer con el tutor o directamente igualmente con el ingeniero Ramos. Como es algo nuevo que se estaba implementando, igual ponían a consideración todos los cambios que están haciendo justamente en la universidad y entre eso estaban haciendo mucho énfasis con respecto a los compañeros que no se desanimen en la parte de estudios y que no se retiren, sino más bien pues incentivar de que de alguna forma por las cuestiones si son económicas se lleguen a conversar con el ingeniero Ramos, con Joana Vaquero, o por temas de horarios y todo lo demás para un poco llegar a un acuerdo, pero lo importante era que no nos desanimemos de universidad, sobre todo los que estábamos ya en niveles casi por terminar la carrera. Así es. Una pequeña Entonces, consulta. ¿Quién es el tutor de ustedes? tendría que verle en el mail que me mandó un mail, no me acuerdo exactamente el nombre, pero tengo un mail que me envió, después me mandó un mail en el cual me pedía mis datos, mis números telefónicos. Yo los reviso y les voy a compartir a los compañeros también. Ya los Sí. voy a ver. Acotando con las palabras de Roberto, el tutor está para solventarle cualquier tipo de necesidad que usted tenga. El, ¿Cuál es la misión del tutor? Velar obviamente por la integridad del estudiante, velar por el conocimiento del estudiante y velar más que todo por la permanencia dentro de aquí de la institución. Los indicadores del mundo, no solamente del Ecuador, del mundo, son bastante desalentadores en tema de deserción en la universidad en estos momentos, ¿no? Porque estamos con sueldos más bajos, está la gente quedándose sin empleo y muchas cosas más. La Universidad de Israel ha abierto todas las posibilidades. Nuestro objetivo es, como empezamos, terminamos, hacer un seguimiento detallado con cada estudiante y si tiene algún problema económico, cultural, social, laboral, lo que tenga, pueda solventarle directamente con su tutor. Igual todos los docentes estamos para ayudarles en lo que ustedes quieran. El objetivo es que no se desanimen. Estamos en una situación tan caótica en el mundo que la única herramienta que nos va a ayudar es el conocimiento y obviamente el título profesional. En este momento las cosas se vuelven más competitivas, más complicadas, no podemos desmayar. No es en este momento una buena decisión dejar de lado algo tan interesante como es el tema de los estudios. Yo les invito más bien a que sigan capacitándose. Recuerden que ahora todas las universidades, la Universidad de Israel también, todas las universidades están brindando capacitaciones gratuitas, porque ese es el objetivo, que usted se siga también preparando y siga ganando muchas más competencias para poder optar por algún empleo y también ir ya formando sus propios negocios o sus propias circunstancias. Vamos a hablar un poquito del tema de cómo nos va a tratar el año 2001 y yo como conversaba hace algún momento con otro curso y conversaba con otros colegas, las cosas que se vienen en el 2021 son fuertes, son bastante fuertes, ¿no? Tenemos un tema muy, pero muy delicado, más que todo en el tema de empleo. Si bien hay que aprovechar algo, y esto les dejo a ustedes para que ustedes lo sepan administrar correctamente, hay algo que se puede aprovechar, que la,
el mundo se comienza a activar ya a partir de este mes. El próximo mes, julio, agosto, van a ser vitales para conseguir un empleo. Vitales. ¿Por qué? Porque todas las empresas han despedido. Pero ya con la nueva activación de la economía van a necesitar contratar nuevo personal. Y tal vez las personas que despidieron ya están trabajando en otro lado, o tal vez ya no, A o B circunstancias pueden pasar. Entonces ahí donde las personas que no tenemos empleo en este momento, que necesitamos de un empleo, podemos acogernos para fortalecernos. ¿Por qué les doy este consejo? Porque justo hoy vamos a ver el proceso de selección y más bien lo que usted debe comenzar a hacer ya es a crear una marca personal, es a tener diseñado bien su hoja de vida, a utilizar correctamente los portales que hay de empleo, apuntarle a todo lo que haya, como les decía yo en mi capacitación que dimos del trabajo ideal. Tener una plataforma virtual como Multitrabajos o Empleo es un boleto de lotería. Es un boleto de lotería porque muchas personas aplican. Lo que hay que saber es cómo llenar los datos para que sea yo más contratable, una, y la otra es, si es que es un boleto de lotería, compre los que más pueda. ¿Qué quiere decir esto? Todos los portales que usted encuentre, dedíquese a poner su hoja de vida, en todo. Si es que usted, su afán es en este momento mejorar sus condiciones de empleo, o a la vez conseguir otro empleo. Estamos en un punto crítico donde tal vez muchos de nosotros necesitemos 2 empleos para poder solventar solamente nuestros gastos, ¿no? Porque bajan también el número de horas en muchos de los casos. Entonces, eso es lo que yo les puedo informar. Más bien, buscar más fuentes de ingresos es la parte fundamental. Tenemos que tener algo en cuenta. Este tipo de cosas, estas emergencias, primera vez que nos toca algo tan fuerte desde la gripe española, no hemos tenido un tema tan fuerte como es el tema de la pandemia, que nos tocó paralizar al mundo entero, al mundo, no solamente al país, al mundo entero, mínimo 2 meses. El mundo entero tuvo que descansar 2 meses. Hay una gran virtud de esto y hay muchísimas cosas que se ganan. ¿Qué es lo que se gana? Que las personas, primero, ya estamos más tecnologizadas, estamos más encaminadas al teletrabajo, hemos adquirido nuevas competencias, podemos controlar más nuestros horarios de cómo estamos trabajando desde casa, nos estamos fortaleciendo más en la tecnología y estamos también ya sacando nuestra parte innovadora y nuestra parte recursiva y nuestra parte también emprendedora. Muchos de nosotros están implementando nuevos negocios y esa es la idea. Como yo les compartía, creo, en algunas clases anteriores, no estamos en época solamente de buscar trabajo, sino de comenzar ya a emprender lo que nosotros queramos. Estamos justo en el tiempo. Antes, si ustedes me decían, hace unos 10 años, ni mucho, 10 años nada más, pongámonos un negocio, era duro. Era durísimo ponerse un negocio hace 10 años, porque necesitabas tu primer punto, que era el capital. Sin capital no te movías, porque era todo tradicional. Tú tenías que ponerte tu tienda, tenías que ponerte tu restaurante y por ende capital. Entonces las personas utilizábamos ese justificativo, es que de dónde saco un préstamo para ponerme un emprendimiento. Ahora ya no es tanto eso, ahora es más la innovación, mucho más la innovación. Usted puede vender caramelos, puede usar zapatos, pero si sabe moverse en el medio, usted inclusive con un mínimo capital usted ya puede comenzar a emprender. ¿Sí? Ya no es un justificativo, ahora ya está más diseñado todo el conocimiento. Yo les ponía el ejemplo de la persona que corta el cabello aquí en mi barrio. Se creó una aplicación donde uno escoge el corte que quiere, si quiere uñas, si quiere estas, quiere alepro, y va a su casa y hace por citas. Ya está emprendiendo y va a tener muchos ahorros. Claro que va a tener ahorros porque ya no necesita el espacio físico, que es claro que es rentable el espacio físico, por supuesto, pero en estos momentos ya no necesita el espacio físico, ya no necesita más. La publicidad ya no lo hace con un letrero, sino lo hace mediante redes sociales, mediante su plataforma y demás. Entonces, yo invitarles más bien a que concienticen y más bien pongan ya manos a la obra en sus pequeñas ideas, en sus chiquitas ideas, que es lo mejor, porque de una idea pequeña se hace gigantesca, siempre y cuando no se quede en un sueño. ¿Sí? Usted tiene el sueño, es hora de lanzarse. Así le vaya mal. No tenga miedo al error, no tenga miedo a la falla. El gran problema del ecuatoriano es que tiene tanto miedo al rechazo. Le pregunta a algún amigo, le dice, ¿cómo te fue en ese negocio mal? Ni te pongas, porque así somos de negativos. No te pongas, a mí me fue pésimo. Claro que te fue pésimo porque somos diferentes personas. Yo puedo ponerme en la misma tienda, el mismo producto, pero con una actitud diferente a mí me puede ir mejor. ¿Sí? Entonces, más bien, comencemos a construir un poquito eso. Eso nada más para empezar. Voy a darle las calificaciones. Voy a compartir la pantalla antes de... Déjenme ver dónde estaba. ¿Dónde están sus calificaciones? Denme un segundito.
No me gusta compartir en público, pero no tengo otra alternativa, ya que no puedo darles uno por uno. Pero no creo que hay nada de qué avergonzarse porque las notas son buenas. ¿Dónde está mi registro? Voy a compartirles la pantalla, por favor, para que todos ustedes lo puedan visualizar. Voy a darles la nota final, pero ustedes tienen la opción de ir visualizando todas las calificaciones en caso de que haya algún error que haya cometido sin querer. Aquí tenemos las notas de ustedes. ¿Sí? No sé si es que ya se ve, ¿sí? ¿Se ven las notas? ¿Sí? Sí, que ya se ve. Perfecto. En la primera parte son las actuaciones en clase, que a un montón de personas les debo. ¿Sí? Las siguientes 6 semanas son las notas que ustedes han ido generando en sus tareas. El promedio de deberes, ¿sí? El promedio del examen, no el promedio, sino la nota del examen, ¿sí? Y finalmente tenemos la nota del promedio. ¿Cómo está la nota del promedio? Simplemente la nota de deberes multiplicado por el 0.60, que es del 60%, y la nota del examen, que es del 0.40, que es el promedio ponderado con el que ustedes ya se van directamente al registro. Les voy a dictar. Creo que la mayoría tiene 10, entonces estamos muy bien. Chamba 10, Esteves 10, Flores 10, López 10, Mendoza 10, Montalvo 10, Ruiz 8.9, Sevilla 10 y Zavala 8.5. Ya los otros compañeros ya son parte de otro curso, entonces no vale la pena. Sí, creo que visualicen, no sé si están todos de acuerdo. Alguien que diga, no, no me merezco el 10, me merezco un 8 nomás. Con mucho gusto en este momento le hacemos la rectificación. ¿Todos de acuerdo con sus notas? Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿Ninguno que diga no me merezco el 10? Ya, ya. Dicho esto, entonces ahora sí, les acabé de dar las notas. Vamos a ver simplemente la corrección del examen. Permítanme un momentito para abrir la plataforma. ¿Dónde está la plataforma? La semana 8. Voy a compartirles la pantalla nuevamente. Ya. Ahí se ve el examen, ¿sí? Sí, ingeniero, sí se ve. Perfecto. Vamos a la primera pregunta. ¿Ya? Vamos con Roberto primero. Dice, relaciona de acuerdo a las teorías X, Y, Z. La teoría X, cuando hablamos de la teoría X, ¿hablamos de disciplina, castigo o motivación? Está con el micrófono apagado, Roberto. Castigo. Teoría X, castigo, muy bien. Teoría Y, Motivación. perfecto. Y teoría Z, Disciplina. perfecto. Esas son las respuestas correctas. Simplemente hablábamos de las teorías del comportamiento laboral desde la historia. Recuerden que la teoría X se ocupó muchísimo también para el tema de generar presión en los trabajadores, hasta un tema de explotación que se venía manejando en esos entornos, y simplemente se decía que el ser humano necesita trabajar en base a castigo. Teoría que hasta nuestros días ha arraigado todavía ciertos principios, y más bien nosotros estamos ya tratando de liberarnos para ir y para llegar a una teoría YAYE, que es la más adecuada, se puede decir, porque maneja el tema de la motivación. Es obvio, el ser humano trabaja mucho mejor cuando es motivado que cuando es castigado. Como decía este psicólogo infantil, bendito sea el padre que logre que coma a su hijo sin necesidad de alzarle la voz. ¿Sí? A eso va más o menos la teoría. Y tenemos la teoría Z, que está basada en la disciplina, que es una teoría japonesa que dice que la motivación es importante, pero más allá es un vínculo con la sociedad. ¿Qué les voy a dejar a mis hijos? Yo hago en fin de tener una disciplina constante y entregar a la sociedad un producto adecuado. Entre ello hablábamos de la
fácil teoría japonesa que parece fácil, pero es un mundo gigantesco. Simplemente hazlo bien y hazlo a tiempo. Vamos a la siguiente pregunta. Yajaira, solamente la respuesta si es que quiere. La pregunta y la respuesta puede leernos. Pero leamos. ¿Sí me escucha, Yajaira? Sí. Tomar una foto de la... Apagado el micrófono también. Está apagada. Ahí Ah, estamos. sí. Sí, que sí le escucho. Ya. Lea la pregunta y la respuesta que usted considere correcta. Mm, ¿Qué es el reclutamiento interno? Ya. ¿Cuál es la respuesta correcta? Léale nomás. Tómese su tiempo. No hay ningún problema. ¿La tiene? Dígame sus palabras, Yajaira. ¿Qué es para usted el reclutamiento interno? En sus palabras, y de ahí le ajustamos aunque sea. ¿Qué será? ¿Qué pasó, Yajaira? Bueno, hasta que piense, Yajaira. Vamos, Ruby. Para mí es recurrir a fuentes internas, Inge. Recurrir a fuentes internas. Cuando hablamos de La reclutamiento, opción de... la opción D. Cuando hablamos de reclutamiento interno, estamos hablando obviamente a buscar el personal dentro de la empresa. Por lo tanto, obviamente estamos hablando de fuentes internas, verbales, correo electrónico, entre otras, que expresen el cargo. Muy bien. Respuesta correcta, la D. Vamos a la siguiente pregunta. Estarán despiertos, no los voy a coger ahí sorprendidos. Ya, vamos. Silvana. ¿Qué será la preentrevista, Silvana? Listo, en que la preentrevista es una entrevista telefónica para analizar los puestos críticos del cargo e información necesaria antes de evitar al postulamiento a una entrevista. La opción A. Perfecto. La entrevista, o la preentrevista, perdón, es simplemente una llamada telefónica. También puede ser un correo electrónico que simplemente se topan los puntos más críticos al puesto para ajustar si es que la persona es apta para ir a una entrevista de trabajo. Muy bien. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos del proceso de reclutamiento, Julie? Ya, los elementos son la selección del canal o medio para publicar el anuncio, la planificación del temprano, la descripción de cargos, todos. Todas las anteriores. Perfecto. Proceso de reclutamiento. Empezamos obviamente con la planificación, la descripción de cargos, la selección del medio, la publicación, se puede decir la recolección de hojas de vida. Entonces estamos hablando de todas. Perfecto. Vamos a la siguiente. ¿Está por ahí, Tania? Sí. Cuéntenos, Tania. ¿Qué es un líder?
Este estaba un poco confusa, decían. Sí. Es un líder. Léale nomás. Con toda la paciencia. Recorre el camino. Dirige, busca responsables. Busca soluciones en los problemas. Guía al equipo, muestra confianza, recorre el camino. ¿Cuál sería entonces? A B. La D. B. B, perfecto. Busca soluciones, guía al equipo, muestra confianza y recorre el camino. Perfecto. Vamos a la siguiente. Vamos con Natalie. Cuando hablamos de talento humano, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las palabras que más se asocian? Natalie, ¿qué pasó? ¿Estaba escribiendo? Yo, profe, aquí estoy. Es de la teoría Y, comunicación asertiva, trabajo en equipo, metas colectivas y potencia de habilidades. La respuesta, la A. Sí. Perfecto. Y creo que, no, una más nos falta, creo. ¿Cuál nos falta? Ya, esta nos falta. Y terminamos con broche de oro esta primera ronda de preguntas con Carla. Profe, buenas noches. Ahorita me acabo de conectar, recién llego del trabajo, mis disculpas. No se preocupe. Estaba conectada desde el teléfono. No se preocupe. ¿Sí le alcanza a leer la pregunta? No, ahorita ya estoy en la compu y ahorita llegué a la casa. Entonces hasta eso démosle nomás un tiempo de que se conecte. Señor o señorita Sevilla, que no le alcanzo a ver la foto. Cuéntenos. Eso decía Diego, que Diego dijo que estaba en una reunión de trabajo, pero también estaba conectado también a la vez aquí en la universidad. Ok. Ya, entonces, démosle la oportunidad a... Le contesto, profe, de la pregunta que está haciendo. Por favor. A ver, dice, para que el Departamento de Talento Humano pueda revisar la planificación. Es verdadero, profe. Es verdadero. Para que el Departamento de Talento Humano pueda realizar la planificación estratégica del proceso de reclutamiento, ¿qué nomás se debe considerar? Estamos hablando de planeación, ¿no? Que el personal se jubile, el personal salga de la empresa por mala conducta, que el personal salga por licencias de trabajo y obviamente el crecimiento de la empresa para el próximo año. Respuesta correcta, verdadero. Y fin. Vamos a ver ahora la parte práctica. Esperemos que se abra nada más. ¿Se abrió el Excel de la parte práctica? Sí, profe. Perfecto. Vamos, Yajaira otra vez tiene la oportunidad de reivindicarse. Cuéntenos, Yajaira, en los datos de identificación del puesto, en el punto número 1, cuéntenos qué puso en el código, en la denominación, en el nivel, en la unidad, en el rol, en el grado y en el ámbito. Está el micrófono apagado, Yajaira. Código, ¿qué puso en el código? En el código no le puse nada. Ya, el código simplemente es una abreviatura del puesto con un número específico que no tiene sentido. Perfecto. Denominación. Te decía, desarrolla un perfil de cargo para el sector público para el puesto de asistente de talento humano. ¿Qué era en denominación? Yo de denominación le puse lo que era el talento humano. Nominación es el puesto del trabajo, asistente de talento humano.
El nivel, ¿qué le puso en el nivel? El nivel le puse... ¿Qué irá en el nivel? ¿Quién quiere ayudarle con el punto 1? Cualquiera. Más bien, Nivel ¿quién, es profesional. Profesional, hija. sí, ¿quién quiere ganarse un punto y exponer todo este cuadrito? Todo el cuadrito de una sola exposición. Yo lo que le puse, Yo, hija, profe. le puedo decir. A ver, ya por ahí ya le ganaron. ¿Quién dijo yo primero? Yo. Yo. Vamos las dos ya. Bueno, yo Juli, ya tengo 3 puntos. Dejémosle a la compañera, ¿ya? qué caracho, qué bestia, qué Sí, humilde. sí. Qué humilde. Ay, Dejémosle gracias. a los pobres. Está bien. A Julie, a ver, Julie, todo el cuadro como se debe exponer a una persona de su nivel y ganes ese punto. Ya. Ahorita, profe. Tranquila. A ver, ya, en la parte donde dice denominación, asistente de talento humano, el nivel yo le puse no profesional, porque puede ser una persona que esté estudiando aún. No. Em, Le corrijo nada más. En los errores que no se preocupen si se equivoca. En el nivel vamos enfocado así es que es un nivel profesional, un nivel técnico, un nivel asistencial o auxiliar también puede ser en su defecto. Entonces debe ser asistencial, profe. En este caso puede ser asistencial o algunos le ponen no profesional simplemente. ¿Cuándo lo ponen profesional? Cuando usted ya requiere del título profesional como tal. ¿Sí? Ok, entonces no profesional no va. Puede ser, eso le digo, puede ser no profesional. Usted le había puesto no profesional y le corregí. Ajá. Ya, si Yo puse... lo puso no profesional no hay ningún problema, pero lo puede poner asistencial, técnico, o profesional. Vamos, siga nomás. La unidad o proceso, dirección nacional, el rol administrativo, La grado unidad o proceso. ocupacional. La unidad o proceso es a qué unidad pertenece el puesto. El asistente de talento humano, ¿a qué unidad pertenecerá? Ok, le puse dirección nacional, profe. Voy a hacer a Al la área... dirección de talento humano, ¿sí? O a la unidad de talento humano. ¿Ya? El rol. El rol administrativo. Ya puede ser un rol administrativo. El rol puede ser a dónde va dirigido el puesto directamente. El rol puede ser asistir al área de talento humano o el rol netamente administrativo. Está bien, sí. Grado ocupacional. El grado ocupacional le puse a servidor público de apoyo 1. Perfecto, muy bien. Puede ser el grado servidor público 1, 2, 3, ya. El ámbito. Nacional. Perfecto. Continúe nomás toda esa explicación. En las internas y externas, el interfaz, le puse unidades internas, proveedores de información, clientes internos y clientes externos. Perfecto. Esto es obviamente con las personas que se relacionan en el puesto. Ojo, no, también pueden ser los equipos, vehículos o software especiales que se necesite para este puesto. Por ejemplo, yo les pongo un puesto de chofer. ¿Cuál va a ser las relaciones internas, externas y el interfaz? Posiblemente con las personas que se va a manejar directamente es con el jefe de logística, pero también aquí con el vehículo de la empresa, que es lo que necesita específicamente para realizar su rol de trabajo. Sí, eso también se lo suele poner muchas veces en la interfaz. Vamos a la instrucción formal. No a la misión, que es la 3. 3, me equivoqué, disculpe. Al 3. Ya. La misión, ejecutar actividades de apoyo del área administrativa de talento humano. Ya. Perfecto. Esto. Vamos Ya. al... 3, en las actividades esenciales. Dejémosle el 4, el 7 y el 8 para el final. Vamos al 5. Ok. Ya. Okay. El nivel de educación, tercer nivel.
ahí le puse el título requerido, no. Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué Ya. quiere decir el nivel de educación? En el nivel que debería estar la persona. Sí, si por ejemplo solamente necesita que esté hasta bachiller, bachillerato. Si es que ya necesito que por lo menos esté en un semestre o demás, ya le pongo nivel de educación, tercer nivel o cuarto nivel, etcétera. Perfecto. El título requerido, aquí me dice, si es que requiere el título, sí. Si no requiere, no requerido. Perfecto. Y perdón, Eh, si requiere el título, ¿en qué necesita el título? Que es abajo el área del conocimiento, que ya nos va a explicar. ya. Área de conocimiento de administración y recursos humanos, talento humano. Perfecto. En el área de conocimiento que va enfocado al título en lo que debe estar estudiando la persona. Si ponemos título, nivel de educación, tercer nivel, el área de conocimiento, ¿cuál podría ser? Administración de empresas, ingeniería, qué sé yo, perdón, psicología industrial, puede ser también psicólogo clínico, puede ser administrador de recursos humanos y carreras afines. Perfecto. Vamos a la experiencia laboral requerida. Ya. El tiempo de experiencia hasta 1 año. Perfecto. La especialidad de la experiencia es de asistente de talento humano, recursos humanos. Ya, en el área de experiencias, en los puestos o en las actividades que tuvo que haber realizado dentro de un año, ¿no? Puede ser que tenga un año en nómina, puede ser en procesos de selección, de reclutamiento, o como dijo la compañera, que un año haya manejado administración de recursos humanos y punto. Perfecto. Ahora sí vamos a las actividades esenciales del conocimiento y de estrés. Recuerde que las tres tienen que tener una relación, ¿no? En la primera es transcribir oficios, memorándums, circulares, manejo de plataformas como el SUD y otras plataformas de la institución. Los conocimientos, manejo de plataformas de sistemas de trabajo. En las destrezas y habilidades, organización de la información. ¿Ya? Lo otro, brindar asistencia en el proceso de reclutamiento, en el proceso de contratación, impartir la inducción necesaria sobre la empresa a los nuevos empleados, los conocimientos, relaciones públicas y destrezas y habilidades en pensamiento analítico y es pensamiento analítico. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Eso era todo. No sé si es que alguien tiene alguna duda, déjenme ponerle un puntito. ¿Dónde está? Juli tiene un punto. Perfecto. Gracias, profe. Ah, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Está todo claro con el examen? ¿Algo que esté mal estructurado? Que me digan, no es así. Yo trabajaba de otra manera. ¿No? ¿Todos igual? Perfecto. Si no hay novedades, vamos a pasar entonces ya a nuestra segunda parte, que es el proceso de selección. Démonos como siempre unos minutitos. Además, quiero guardar a mis perros que están ahí afuera. Entonces, nos conectamos exactamente a las 9 de la noche. Ok.
¿Listos? Vayan conectándose, por favor. Eso. Ya. Vamos a ver en estos minutos que queda, vamos a tener la mitad de esta clase, que es el proceso de selección, el tema de entrevista, desde el tema de vista de talento humano y desde el tema de vista herramientas que yo necesito para ir a una entrevista de trabajo. ¿Ya? Vamos analizando primero el perfil que se requiere para una persona que hace una entrevista de trabajo o que maneja un proceso de talento humano. ¿Quién me puede decir cuál sería el perfil profesional? Sin pelearse. Podría, para que haga la entrevista netamente, Inge. ¿Con qué características debería cumplir? Debe saber los subsistemas de talento humano. Otra vez a Roberto por la cortesía le ganaron. Debe saber de los subsistemas, No, obviamente. siga, Carlita, siga. Perdón. Del subsistema y procesos, dominar el tema de procesos, es correcto. Pero como perfil psicológico, ¿ustedes cómo lo evaluarían? Les voy a hacer una pequeña pregunta. Carlita. La evaluación, la 360. A manejar procesos, pero ¿cuál sería el perfil que tiene que tener como persona? Debe ser Llamándola de parte de dirección, ¿me permiten un instante? Uy. Disculpen la interrupción. Ahora sí, Carlita, cuéntenos, ¿qué perfil psicológico debería tener la persona que evalúa o la persona que hace el tema de las entrevistas? debe ser analítico. Debe ser muy analítico, perfecto. Ya vamos a ver desde qué punto analítico. Ya les voy a comentar algunos ejemplos y claro que sí, tiene que ser analítico. ¿Qué más? Proactivo. ¿Qué más puede ser? Tiene que tener habilidades numéricas también para lo que es la nómina. Perfecto. Netamente en el proceso de selección. ¿Qué es lo que se mide en un proceso de selección? Para que tengamos amplia la idea, lo que voy a medir en un proceso de selección son dos cosas. Son características de personalidad para ver si una persona es la adecuada y tiene la madurez suficiente para acoger cualquier puesto de trabajo. Y por el otro lado, también saber entender si la hoja de vida es real o falsa. Esos son los dos parámetros fundamentales que tiene que saber la persona de talento humano para poder hacer. Imagínense, y perdón que le silencio un momentito, imagínense la persona de talento humano que tiene que sacar más o menos un perfil psicológico de alguien. Tiene que ser de por sí una persona con mente muy abierta, de formación en artes humanísticas. ¿Qué quiere decir? Que tenga tal vez un título en talento humano, en psicología o en algo que tenga que ver con la parte humanística netamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que tener la mente muy amplia. ¿Qué era lo que pasaba? Y pasa todavía, y ustedes se acordarán y entenderán. ¿Qué pasa si un chico llega a una entrevista con el cabello largo y con tatuajes? Si es que es una persona que no tiene una buena habilidad para el talento humano, puede crear un sesgo desde ahí y puede hacer un parámetro de cómo es la persona por medio de un tatuaje, imagínense. Entonces necesitamos una persona que tenga una mente sumamente abierta, que no sesgue por inclinación sexual, inclinación social, inclinación económica, que no tenga inclinación política, es decir, que sepa respetar todos los puntos de vista de las personas que van a ser entrevistadas. Esa es la primera parte y la parte fundamental de las características de la persona que nos va a entrevistar. ¿Sí? Muy, pero muy flexible. Ustedes me dirán, pero yo conozco personas que no son así, que usted se topa con entrevistas, personas muy sesgadas, ¿no? Entonces, el objetivo de una empresa es buscar personas que sean muy capacitadas en este entorno. Yo les voy a poner aquí
una pequeña adivinanza que se hace en entrevistas que se manejan temas de dinero, temas de personas que van a utilizar armas, por ejemplo, los guardias de seguridad y demás. Y hay una pequeña, hay un montón de pruebas, pero hay una de ellas que me llama mucho la atención y quiero que ustedes solamente piensen en la respuesta y cuando tengan la respuesta, alzan la mano y les doy la palabra. Cuando se hacen este tipo de preguntas, usted tiene que responder lo primero que se le viene a la mente. Préstenme atención. Tenemos una familia, ¿sí? Muy funcional, llena de valores, donde se llevan papá, mamá perfectamente y tienen 2 hijas adolescentes. Las 2 hijas son adolescentes, se llevan muy bien, no tienen problemas económicos, tienen un hogar, como se dice entre comillas, perfecto. ¿Ya? Por cosas de la vida, por circunstancias que no vale la pena recalcarlas, fallece el papá. ¿Sí? En el funeral del padre, una de las chicas, de las hijas de adolescentes, logra visualizar a lo lejos posiblemente al hombre de sus sueños, ¿sí? Al chico que siempre había soñado, como lo imaginen ustedes, ¿sí? No se acercan, no tienen contacto más que visual, los dos se quedan viendo simplemente y para de contar hasta ahí. Pasan algunas semanas de este escenario y esta chica, la que tuvo su amor platónico, la que simplemente se vio con este chico, saca un revólver y le mata a su hermana. ¿Por qué lo hace? ¿Quieren que le repita nuevamente? Hogar funcional, fallece el papá, ¿sí? Una de las chicas adolescentes visualiza un chico a lo lejos, un chico que le gustaba, que toda la vida se imaginó así su príncipe azul. Nunca se acercan, solamente se quedaron viendo. Pasan algunas semanas y esta chica dispara a su hermana nuevamente. Dispara o mata a su hermana. ¿Por qué lo hace? Inseguridad. ¿Qué tipo de inseguridad? Puede ser inseguridad. Inseguridad personal. ¿Inseguridad hacia qué? ¿Qué le causó inseguridad? Inseguridad a que tal vez la hermana también le guste el chico. Es Ajá. una respuesta. Tal vez le pensó que su hermana también le quedó viendo y esta inseguridad le hizo cometer este crimen. ¿Cuál puede ser otra? ¿Cuál podría ser otra? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Lo que pasa es, Inge, lo que pasa es que no podemos juzgar a las cosas o a las situaciones únicamente por cosas que sucedieron en ese momento o cosas así. Yo creo que cosas como esto que llegaron a un punto tan grave como matar a su hermano y todo demás, yo creo que es un análisis un poco más profundo. No creo que es tan fácil tomar decisiones tan... Creo que estaba loca. Claro, nadie va a coger Claro, o sea, y le va a no, matar. claro, o sea, no podemos tomar decisiones así nada más. Yo creo que eso más bien es un tema Pero de... el evento, con los pocos elementos que tenemos, el evento que conoció al chico y todo lo demás, ¿por qué le matará? Ya sabemos que está loca, eso no hay ni a dónde correr. Sabemos que tiene una desviación psicológica. ¿Pero por qué le matará? ¿Qué será lo que le lleva a matarle a la otra persona? Siendo su hermano, teniendo una relación ¿Algún normal. recuerdo, profe? ¿O tal vez le recuerda a su padre o algún parecido? 2 respuestas. La primera porque tenía inseguridad de que tal vez su hermana también le quedó viendo. La otra es porque le trae un recuerdo de su padre. ¿Sí? ¿Cuál puede ser una tercera? ¿Qué más puede ser? A lo Una frustración, o mejor. sea, un tema de depresión que le llevó a desfogar su situación de esa forma. Ida y Que simplemente se volvió loca. Juli. tuvieron alguna discusión. Tuvieron alguna discusión y le disparó. Discusión. Perfecto. Les voy a comentar más o menos la respuesta que se da. Esta es una de muchísimos test que se hace para personas que van a manejar dinero, puestos críticos o a la vez puestos de armas. Cuando yo manejo tema de armas, dinero y demás, ¿qué tipo de perfil yo necesito? Y aquí vamos ajustando. ¿Qué perfil? Necesito una persona que sea netamente analítica, una persona que tenga muy bien diseñado su inteligencia emocional, ¿sí? Pero a la vez también hay un pequeño cruce ahí. ¿Qué persona realmente tiene o no empatía? ¿Sí? La respuesta que normalmente se da, que es un equilibrio normal, que es la No, respuesta. estoy en clase.
que todos ustedes lo pensaron, es la más adecuada. ¿Por qué? Porque el cerebro simplemente hace una historia tras eso. Y dice, bueno, por celos, bueno, porque le recordaba a su papá. Algunos hacen una novela hasta mucho más estructurada, es parte normal. Pero hay personas que son muy, pero muy frías y rompen el canal de la empatía. Y simplemente te lo mencionan y te dicen, le mata porque quería volverle a ver al chico en el otro funeral. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, hay personas que lo dicen directo. No titubean al momento de hablar. No titubean. Y te lo dicen directo, lo mató porque quería verlo otra vez. No le veo complicada la pregunta, no me hago más historias. ¿Sí? Son personas que tienen muchísimo o que tienen rasgos de poca empatía. Cuando tiene rasgos de poca empatía, es muy difícil que yo le ponga, por ejemplo, en un puesto que maneje talento humano, que maneje atención al cliente, porque no tiene empatía. No va más allá de la empatía. Pero por otro lado, son muy analíticos. ¿Sí? Hay que ver los pros y sus contras. Son demasiado analíticos. Y les voy a poner el ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo voy a contratar a un cajero? ¿Sí? Que va a manejar dinero, que es jovencito. Primero pongamos características de un cajero. Tal vez estará entre los 20 hasta los 30 años de edad como máximo. ¿Sí? Está o iniciando su carrera académica o está terminando su carrera, pero está en el proceso. Es personas que también sufren muchas veces un poco de inmadurez todavía, no están muy conectados y pueden verse afectados por su inteligencia emocional o más allá por sus emociones. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si un cajero está en su caja y llega una señora de la tercera edad con un niño en brazos y se le pone a llorar frente a la caja y le dice, ve, ayúdeme, lo que pasa es que me olvidé la cédula, pero necesito darle de comer a mi hijo y yo tengo todos los datos? Y el cajero se deja obligar por ello, ¿sí? Y simplemente le entrega el dinero. ¿Qué es lo que podría pasar? Que podría ser efecto de un fraude. Es por eso que son este tipo de test que se mide cuánto eres, qué concordancia tienes con el tema analítico, pero también con el tema de la empatía. Ahora pongamos un tema de una persona que le voy a dar armas, ¿sí? Un guardia de Perdón, seguridad. ¿Alguien me mencionaba algo, Tania? yo sí, profe. Lo que pasa es que no le entiendo la empatía en el anterior ejemplo Claro. porque se supone que empatía es ponerse en el lugar del otro. Sí es. En este momento, por eso decía, este test, si es que la persona me dice rápidamente, bueno, yo le mata porque le viene a ver a la madre, perfecto. Yo sé que es muy analítico, demasiado analítico. Es más, rompe la empatía. Yo sé que le voy a poner en el puesto del cajero. Ahora lo que necesito ver es si es que aparte de ser analítico, también puede manejar al cliente. Es decir, maneja también su inteligencia emocional. Recordemos que hay personas que pueden ser psicópatas muy locas, pero que tienen o manejan muy bien su proceso. ¿Sí? Que no mezclan las dos cosas. ¿Sí? Ahora pongamos el caso del guardia, que es el caso totalmente opuesto. Un guardia que le voy a dar armas, ¿sí? Y me diga directamente, le mata porque simplemente quería volverle a ver. Yo no le voy a dar un arma. Porque no maneja absolutamente nada de empatía. No tiene empatía, no controla ese nivel y no lo ve como malo. No encuentra la dificultad. Por ejemplo, Roberto hizo inclusive un examen moral en este momento y nos dijo, bueno, es que tenemos que ver muchos factores y tenemos que ir más allá, porque está muy centrado en eso y está muy bien. Pero esto, ojo, no, esto no me dice nada. Por si acaso usted respondió una o respondió otra cosa, no quiere decir nada. Esto no me dice nada, pero son ciertas preguntas, un sinnúmero de preguntas que me hacen crear un perfil. ¿Sí? Por ejemplo, como yo les decía en temas psicológicos, usted le pueden preguntar, ¿qué prefiere usted un viernes por la noche? ¿Quedarse leyendo un libro o salir con sus amigos a bailar? Y usted obviamente dice, no, es que si en la empresa le digo salir con mis amigos a bailar, van a creer que yo soy irresponsable. Digo, no, leer un libro. Ah, ya, perfecto. Seguimos conversando. Y en el transcurso de la conversación le digo, ¿y usted qué prefiere? Cuando tiene que hacer una actividad, qué sé yo, si usted tuviera que ponerse una empresa, ¿se pondría solo o se pondría con su grupo de amigos? Y usted dice, no, pues si digo solo me van a decir que yo soy muy introvertido, voy a decir que me pongo con mi grupo de amigos. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Está dando dos respuestas que pueden ser hasta cierto punto diferentes y no entablan una misma personalidad. ¿Sí? Una persona puede ser introvertida como extrovertida y los dos procesos pueden acogerse a la empresa. Hay que saber dónde ubicarle. Recordemos que nosotros hacemos la selección de personal por competencias, ¿sí? No solamente por la hoja de vida, sino por competencias. Primero,
Si usted le invitaron ya a una entrevista de trabajo, tiene que tener en cuenta que todos los que están en la fila a esa entrevista de trabajo, todos posiblemente tienen su perfil o similar. Misma preparación académica, posiblemente misma experiencia, conocen del proceso, etcétera. Pero ahora, ¿cómo saber a quién le tengo que contratar? Y aquí vienen las competencias. Aquí es donde tengo que ver los rasgos de personalidad. Digamos que yo necesito una persona de nómina, yo necesito una persona más encaminada al tema de números, más encaminada. A mí no me importa que sea extrovertido, porque a la final va a estar en una computadora. ¿Para qué me sirve que sea extrovertido en este momento? Que sea introvertido, pero que maneje bien su proceso. Que sea una persona que se va a sentar en la computadora y tal vez va a pasar 8 horas sin caer en el estrés. ¿Sí? Ahora, si yo voy a una persona que atiende al cliente, digamos un vendedor o una persona simplemente que esté en atención al cliente, yo ya voy encaminado a otros lados. Puede ser el mismo perfil, pero yo necesito una persona que sea más ágil con la comunicación, que sea más extrovertida, que no le afecten los problemas, ¿sí? Que pueda controlarse con la gente, que controle sus emociones y muchas cosas más. Entonces, para ello es este tipo de test que se hacen así pequeñitos y hay un montón de cosas. Ya vamos a ver el tema de las entrevistas, cómo se diseñan. Primero, ¿cuántas o cómo es el tema de la entrevista? La entrevista simplemente es un proceso de 20 minutos, no más, no más. Ya cuando vamos a un assessment puede ser de un día, de 6 horas, de 3 horas, lo que sea, pero por lo común, cuando vemos rasgos similares, o rasgos, perdón, que se adecúen a un puesto de trabajo, una entrevista dura 20 minutos. En 20 minutos yo tengo que saber si la persona, primero, cumple con el perfil de cargo y segundo, sus competencias y su personalidad se ajusta a las necesidades de este puesto. Así de fácil y sencillo. ¿Cómo hacer y cómo catalogar eso? Y por eso les digo que es muy subjetivo. Muchas veces solamente el hecho de no crear una buena empatía con el entrevistador ya puede ser suficiente para que yo no gane el trabajo, porque yo estaba muy nervioso o porque tal vez yo le caí mal. Puede pasar. Entonces aquí vamos a ver ciertas técnicas que me permiten a mí entablar una conversación primero sincera, frontal, es una conversación. Solamente es conversar, hablar con la sinceridad. Si es que el entrevistador llega simplemente a tratar de decir mentiras, es obvio que va a ser desmascarado o simplemente le van a decir, bueno, gracias, nosotros le llamaremos, porque una persona que entrevista rápidamente se da cuenta cuando alguien miente. Sí, es fácil entender cuando alguien miente en su hoja de vida, porque tienes el documento en tu mano y hay muchas preguntas que yo voy a ir detectando en el transcurso de la conversación. ¿Cómo debo yo ir a una entrevista de trabajo? Una entrevista de trabajo primero, yo tengo que saber ir puntual. Tengo que tomar en cuenta que yo soy evaluado desde que ingreso a la empresa, no desde que estoy solamente en la entrevista. Desde que ingreso a la empresa, yo les voy a contar algo muy particular que a mí me pasaba. ¿Quién es la primera persona que le recibe a usted en una empresa? Es el guardia de seguridad. ¿Sí? Usted llega, el guardia de seguridad viene por a esto y luego le mandan a recepción y recepción le dice vaya directamente a tal puesto y tal lo demás. Perfecto. Yo recuerdo que salía al almuerzo y decían, ¿no? Los guardias son muy chistosos, ¿no? Y decían, ¿cómo le fue a la rubia tal? Ah, bien, sí, sí. Ah, chuta, pero bien malcriada, ¿no? Porque ni saluda. Imagínense, ya me daba una idea de la persona desde ese enfoque. Obviamente uno no puede creer sin pruebas, uno tiene una entrevista, pero ya es un detonante. Y por ejemplo, ¿qué pasa si es que me comentó ese guardia? Me dijo lo mismo la recepcionista y yo también noté un tema déspota al momento de la entrevista. Ya tengo 3 historias que atan y tal vez ya no le voy a dar la oportunidad. Espero que me haga entender. Obviamente voy a tomar detalles que ustedes me dirán, no, ¿cómo va a ser así? Pero voy a tomar hasta el último detalle para que ustedes lo puedan entender esta clase. Hay que entender que todos los detalles cuentan en una entrevista. El mínimo detalle, la mínima falla puede ser suficiente para que usted pierda una oportunidad. La mínima cosita que usted piense, ¿sí? Hay preguntas que que le hacen, por ejemplo, dígame por favor sus fortalezas y usted, tal, 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 y sus debilidades. Y ahí es cuando no sabemos qué decir, nos ponemos nerviosos y comenzamos, bueno, debilidades, así como debilidades no tengo, pero soy perfeccionista. Eso no es debilidad. Entonces no nos entendemos o no sabemos qué responder ante ciertas preguntas. Hay otras que les dicen directamente, le dicen, de estas 5 cosas, ¿cuál es la que más le afecta a usted? Agresivo, poco solidario, poca empatía, poca atención al cliente y así. Y usted no sabe qué responder agresivo. Imagínense.
lanzan directamente eso, no pensaron lo que viene más adelante y simplemente esa pequeña respuesta ya puede ser un vínculo para que usted le hagan más preguntas de psicología para ver si en realidad usted es agresivo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en una entrevista y saber responder primero lo que nos preguntan y segundo, saber manejar muy bien nuestras respuestas. Como decía mi docente, el que me daba hace muchos años atrás este tipo de clase, cuando nosotros respondíamos mal, él nos decía, a ver, compañeros, aten su cerebro a su lengua. Si es que usted no tiene nada que decir, mejor quédese callado. Esa era una de las mejores herramientas que a mí me ha servido. Atar la lengua al cerebro quiere decir pensar en la respuesta, analizar cuál puede ser nuestra respuesta adecuada y decodificar muy bien la idea y esperar a que realmente acabe de preguntarnos el entrevistador. Hay diferentes tipos de entrevistas. Hay entrevista situacional, que es la más común, que me imagino que la mayoría de ustedes habrán tenido, que es la entrevista que se basa simplemente en hechos de su hoja de vida. El análisis de que su hoja de vida si está mintiendo o no está mintiendo. ¿Cómo le hacen usted? Usted le dice, perfecto, tengo aquí que usted tiene 4 años de experiencia en arqueo de caja, me invento. Ah, sí, tengo 4 años. Perfecto, cuénteme, ¿qué hacía cuando le faltaba dinero al final del día? ¿Cuál proceso usted manejaba? Ah, ya, yo manejaba así, asado, cocinado. Si usted estaba mintiendo, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, es que yo no manejaba mucho eso. Entonces ya da mucho que desear. Una hoja de vida tiene que ser muy transparente porque usted le van a preguntar en base a eso. Usted le pregunta, tengo aquí que usted manejaba personal. Le dice, ¿usted alguna vez ha manejado personal? Sí, yo manejo personal y me puedo inventar. Perfecto. ¿Qué proceso haría usted si una persona le falta el respeto? Entonces, todos sabemos, los que manejamos personal, sabemos que hay un proceso, que se habla con la persona, que se envía talento humano, que inclusive se le puede mandar un llamado de atención escrito para que quede de un antecedente. Entonces, hay un proceso para cada cosa. Por más mínimo que parezca, hay un proceso. ¿Qué pasa si le dices en la entrevista? ¿Qué pasa si uno de sus colaboradores llega en, qué sé yo, en estado etílico? Entonces, no, le mando a la casa. El momento que usted le manda a la casa, la persona se puede defender y el otro día usted le quiere votar y si no tiene una prueba suficiente, hay un proceso también para eso. ¿Qué pasa si una persona llega en estado etílico? Yo tengo que decirle verbalmente mediante un testigo o tal vez por medio de una carta, decirle a la persona que tiene que someterse a un examen en este momento de sangre. Y si la persona se niega, asumimos que la persona estaba y llegó borracho al puesto de trabajo. Y ahí yo puedo crear un proceso y tengo la evidencia. Yo no puedo votar simplemente porque le mandé a la casa. Al otro día, ¿qué pasa con ese colaborador? Me dice, yo no estaba borracho. Yo lo que llegué estaba mareado, me golpeé, cualquier cosa, y puede poner otra excusa. Y yo no tengo pruebas para defenderlo. Entonces hay que saber cuál es el proceso para cada cosa cuando yo explico mi hoja de vida. Y así hay un montón de cosas. Por ejemplo, le dice, ¿usted sabe de proceso de venta? Sí, yo he trabajado de vendedor. Cuénteme, ¿qué hace usted en el proceso de postventa? ¿Cómo hace usted para, qué sé yo, para seleccionar el prospecto? ¿Cómo hace su presentación? Entonces hay preguntas claves que me permiten saber si su hoja de vida es real o falsa. Esta es lo que se llama la entrevista eventual o circunstancial que todos ustedes lo habrán tenido. Luego hay un proceso más allá, más avanzado, que es la entrevista de rasgos psicológicos. Obvio, ojo con lo que os voy a decir. ¿Qué les entrevista? El perfil. Muy pocas personas tienen un perfil clínico. Yo no puedo saber si una persona está loco o no, como hicimos el caso de hace un momento. Yo no puedo saber si una persona tiene problemas, qué sé yo, si es un psicópata o mucho menos, porque no estamos preparados para eso. Yo no puedo, es más, yo soy pésimo para analizar a las personas en el sentido clínico, pero yo puedo analizar a las personas, obviamente, en el tema laboral. ¿Qué competencias necesita para cumplir ese puesto? Eso sí se puede hacer. Hay rasgos que me permiten saber. Por ejemplo, el titubeo, la forma como actúa con sus manos, cómo actúa con su rostro, cómo actúa con sus nervios, cómo se presenta. Es fácil de detectar si una persona nos dice verdad o alguna afirmación o simplemente algo. Una persona, por ejemplo, cuando miente, ¿qué es lo que pasa? Titubea, ¿no? Sí, es como cuando tú le dices a tu pareja, ¿quién es esta persona en el celular? Y ya sabes que algo está pasando, ¿sí? Otra persona que te dice, no, es mi amiga del trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa algo? Entonces es más sincero. Hay personas que pueden creerse la mentira y pueden romper este esquema también. Y hay que también saberlos entender. En esta evaluación que se hace de temas de personalidad para alinear el comportamiento, ya van preguntas un poco también. La primera que se hace, la base, es el FODA humano, ¿sí?
que hable de sus fortalezas y sus debilidades. Es la parte fundamental. ¿Cuál es la estrategia para esto? Que usted se prepare para este momento. Que usted tenga sus debilidades, pero en la otra mano tenga sus herramientas o tenga las técnicas que usted va a aplicar para romper esa debilidad. Siempre tenemos que enfocarnos en nuestro FODA, siempre enfocarnos hacia el puesto. ¿Qué puede ser que me involucre una dificultad en el puesto? Yo no voy a decir lo que me involucra una dificultad en el puesto. Por ejemplo, si es que yo estoy para vendedor, le digo, ¿cuál es su debilidad? Ah, es que no me gusta hablar con las personas. ¿Cómo le doy el puesto? Si no puedo darle el puesto, entonces tengo que ver debilidades que a mí no me perjudiquen. Alguna vez en una entrevista me decían, ¿cuál es su debilidad? Y me decían, yo fumo. Ah, y le decía, ¿cómo te afecta esto en tu vida personal y en tu vida laboral? Decía, mi vida personal mucho, porque a mi familia no le gusta que fume y demás, pero en mi vida personal, en mi vida laboral, para nada, porque yo fumo después de la oficina. Antes jamás yo entraré oliendo a tabaco, entonces, esto para mí no era un problema, ¿sí? Porque no le afecta en nada en su trabajo. Alguien me decía, era para un tema de procesos, y me decía, yo soy muy bueno haciendo tal proceso, pero no soy bueno para llevarme con las personas, no tengo ese fin. Pero me decía, pero ¿sabes qué? Yo estoy actualmente siguiendo un curso de trabajo en equipo que me está ayudando ya a socializar de mejor manera. Perfecto, excelente. Tenía la debilidad, pero al otro bolsillo tenía la estrategia para solventar esa debilidad. Eso es lo que usted tiene que enfocarse siempre en una entrevista. Una entrevista siempre tiene que hablar en futuro, no vivir solamente de glorias pasadas. Es bueno saber cuál fue su antecedente, es bueno, pero no solamente vincularse en eso. Hay personas que dicen, es que yo fui gerente, verá, es que gerente. Bueno, después me fui mal, pero le recuerdo que yo fui gerente. No, pero ¿qué hago yo en base a eso? Yo necesito saber qué es lo que me va a enfocar a futuro. Una buena entrevista es cuando una persona todo lo enfoca hacia el futuro. Le dicen, ¿y usted qué estudia? Bueno, yo estudio administración de empresas porque quiero hacer esto. Ah, ya. Bueno, mi anterior trabajo era esto porque yo quiero hacer esto. Bueno, yo quiero este puesto de trabajo y te dicen, ¿por qué te debo contratar? ¿Sabes por qué me debes contratar? Y ahí viene la investigación de la empresa, ¿no? Una persona para ir a una entrevista tiene que ir completamente preparada, saber todo sobre la empresa y saber todo sobre el puesto de trabajo. Si no, está perdiendo el tiempo, porque todas las personas que van a la entrevista se están preparando lo mejor y todos los detalles para no perder. Y si usted no tiene ni idea de lo que va a hacer, es seguro que le va a ir mal en su entrevista, porque usted le van a decir, ¿por qué le debo contratar? ¿He escuchado sobre nuestra empresa? No, no he escuchado, cuénteme. Desde ahí ya me da a mí un ambiente de que la persona no está muy interesada en el puesto. No le interesa, porque cuando a alguien le interesa algo, se apasiona de eso, ¿sí? Entonces, una persona que digo, ¿por qué? Ah, ¿sabe qué? Porque este banco, tengo entendido que va más de 100 años, tengo entendido que es así, asado, cocinado, y esto me va a servir para mí, para el futuro, para mi plan que tengo de esto. Ah, ya. Es una persona que piensa en el futuro, ¿sí? Entonces, ahí es la parte. ¿Sabe usted qué puesto de trabajo? Claro que sí. El puesto para el que estoy seleccionado es para este. ¿Qué actividades usted sabe cuáles son las actividades del puesto que usted va a hacer? Por supuesto. Yo sé que en este puesto de trabajo se necesita manejar esto, ¿sí? De los cuales yo tengo experiencia en esto y en esto y en esto. Y en los que debería tal vez mejorar es en esto y aquello, ¿sí? Entonces hay que ser muy sincero en el tema de la entrevista, pero ir muy preparado a la vez. Esta es la entrevista de rasgos, más o menos. Hay preguntas inclusive personales que se lo hace. Hay que tener mucho cuidado también con ello, cómo respondemos. La cosa es responder con sinceridad. A veces nos preguntan, ¿se lleva usted bien con su familia? Sí, somos el mejor hogar. Nadie responde que tiene un hogar disfuncional. Todos tienen hogares perfectos. Pero el momento que le dice, ¿y en qué trabaja su padre? Ah, bueno, es que con él no vivo. Entonces ya nos damos cuenta que tiene ciertos conflictos, ¿no? Es mejor realmente ser sincero, ¿no? Bueno, vivo solo con mi madre. Ser sincero porque lo que necesitamos ver es si una persona es centrada en lo que hace. ¿Sí? Esa es la gran oportunidad de una entrevista. Y hay una entrevista un poco más fuerte que se llama la entrevista de shock, ¿sí? Esto igual es para puestos tal vez ya caóticos, tal vez personas que trabajan con armas, personas que van a trabajar bajo presión extrema, personas que trabajan con maquinaria, personas que trabajan bajo presión. Y la entrevista es sencilla. Se toma la hoja de vida y cuando ingresa le invita a sentarse y usted le devuelve la hoja de vida. Venga, ¿sabe qué? Lo que pasa es que estaba revisando su hoja de vida y usted no se ajusta al perfil. Le agradezco mucho, que tenga una excelente tarde. Para ver cómo actúa antes. Es muy difícil esta entrevista y espero que no les toque y si ya tienen, ¿qué deben hacer ante eso?
¿Qué es lo que pasa normalmente? Las personas bajan la cabeza y dicen, bueno, disculpe, perdón por hacerle perder su tiempo, cogen su carpetita y se van. ¿Sí? Hay otros que vienen por el tema violento. Le dicen, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Pero ni siquiera ha revisado. Y se enojan. No controlan su inteligencia emocional. Y hay otras personas con las que sí te quedas, que son las que controlan muy bien esta circunstancia y te dicen, ¿me podría explicar por qué? ¿Podría yo informarles sobre mi hoja de vida? Tal vez no se entendió bien. Tal vez algo que yo pueda explicarles sobre ello. Piden un argumento y te dan respuesta. Entonces, con esa persona ya le dice, ahora sí, por favor, perdóneme, era solamente para hacer un ejercicio y muchas gracias. Ahora sí, empezamos nuestra entrevista. Le explicamos para que primero se relaje, ¿sí? Y comenzaría con la entrevista. Este tipo de entrevistas son muy fuertes. Yo estuve a punto de que una persona me golpee por un tipo de esta de entrevista. Yo estaba en el sector público y vino un señor sumamente, bueno, más allá de prepotente porque ni le conocí, simplemente no manejaba su inteligencia emocional adecuadamente. Yo cogí su hoja de vida, que muchas gracias, ya revisé su hoja de vida, pero sabe que no se ajusta a nuestro perfil. Le estaríamos llamando por otra ocasión. Muchas gracias, muy amable. Este señor se paró y me dijo, claro, delincuente, ¿cuánto te pagaron por el puesto? Pues para eso es, ¿no es cierto? Solo es una pantomima, claro, el sector público, ¿no es cierto? Ya te pagaron por el puesto. ¿Cuánto te dieron, pues? Y casi me golpea, tocó para darle al guardia para que le saque y hasta el final de la empresa fue haciendo su relajo, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta realmente cómo actúan las personas ante estos eventos, ¿sí? Hay que ser seguro, pero no, entre el tema de la seguridad y la prepotencia es una línea muy, pero muy delgada. Hay que saber manejar nuestra seguridad, pero no nuestra prepotencia, nuestra risa fingida haciendo de menos, ¿sí? Hay que saber responder, primero, no hay que ser ni muy humilde ni muy prepotente. Hay personas que son muy, pero muy humildes y eso también es caótico al momento de una entrevista. ¿Por qué? Porque te dicen, ¿cuál es su aspiración salarial? Y bajan la cabeza. Vea, yo estoy necesitado. Yo empezaría por lo que usted quiera. ¿Qué es lo que me hace entender esto? Que está necesitado por el puesto, que no lo hace porque quiere, que tal vez si es que le aparece otra oportunidad se me va a ir. Así de fácil y sencillo, se me va a ir. Si es que alguien le ofrece un poco más de dinero, se me va a ir porque ahorita está desesperado por el puesto. La desesperación no es buena. Como dicen vulgarmente, no hay que mostrar el hambre en una entrevista, sino el argumento sólido para que me contraten. La pregunta es, ¿por qué me deberían contratar? ¿Por qué yo debería ser contratado? Esa es la respuesta que yo debo siempre dar. ¿Sí? La pena no sirve mucho. A veces podemos crear un conflicto interno. Yo tuve un caso de una señora que vino y prácticamente se puso a llorar frente a la entrevista y me dirán, qué frío, Sebastián, pero un analista de talento humano, como lo dijo ya Carlita, también tiene que ser un analista, tiene que ser analítico en el proceso. Y esta señora me dijo, mira, ayúdenme, usted me puede dar la salvación, yo tengo 2 hijitos, estoy sin trabajo, no tengo que darles de comer, ayuden. Imagínense, uno se queda frío con ese tipo de argumentos, pero ¿qué me estoy jugando? Me estoy jugando 3 cosas. Me estoy jugando que esta persona yo le pueda hacer un daño, porque si no tiene las competencias y yo le doy la oportunidad en un cargo, puede crear un efecto contrario, puede llegar un tema de estrés. ¿Qué pasa si un vendedor, una persona que quiere un puesto de ventas, yo le doy el puesto de ventas, pero él tiene pánico escénico y comienza a decaer en ventas? Esto puede ser un trauma para toda su vida, porque tal vez nunca más va a aplicar de vendedor porque le fue tan mal en esa experiencia por un mal proceso de selección. Así de fácil y sencillo. Puede ser también un problema para la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que entra desesperada y si no tiene las competencias que yo necesito y no cumple con las expectativas, un problema para la empresa y obviamente un problema para la reputación del entrevistador. El entrevistador siempre tendrá una reputación y se mide por los aciertos que tiene. ¿Cuántas personas superan el año laboral? Eso da un medidor excelente para un reclutador. Entonces, imagínense que yo le dé la oportunidad y se me vaya uno y se me vaya otro simplemente porque tengo el corazón muy blando. Yo sé, y me van a decir, qué impávido, lo que sea, pero hay que saber analizar esto, ¿no? Hay que saber utilizar la razón también para poder contratar a las personas. Entonces, no es bueno ir por la pena, sino más que todo, ¿por qué me deben contratar? Una. La otra es no pecar en el egocentrismo. Todo se puede aprender, todo se puede mejorar. Ir a una entrevista también es un proceso fenomenal porque usted aprende.
Usted aprende muchísimas cosas. Y les cuento otra experiencia. Yo tengo un millón de experiencias que me han pasado en entrevistas. No tienen idea, algunas chistosas, otras muy tristes y otras muy graves, muy fuertes. Como les digo, ese tipo que me quiso golpear y mucho menos. Y cosas así. En una de ellas tuve la oportunidad de entrevistar a un señor que tenía un perfil muy bueno el perfil. De inicio entró mal, porque empezó con como, yo era muy joven en ese tiempo, habré tenido, qué sé yo, recién graduado de la universidad, habré tenido unos 25 años, 24 años, y me tocaba, y por buena suerte mía me pusieron ya en perfiles ya un poco más fuertes, perfiles duros, ¿no? Perfiles ya para profesionales ya de sueldos de 1,800, de 2,000, etcétera, ¿no? Entonces era para uno de estos puestos. Y a mí ya me daban una matriz diseñada de las actividades que debería hacer dentro de su puesto. No es que uno es todólogo, uno también se basa en una matriz. Entonces yo le preguntaba, ¿usted hizo tal proceso? Me decía, sí. ¿Y me puede explicar cómo es este proceso? Claro, normalmente. Este señor desde que entró me dijo, disculpe, ¿qué edad tiene usted? Creo que no es muy interesante. Me dijo, jovencito, ¿no? Para esta entrevista. Desde ahí como que ya algo se tramaba. Bueno, nos sentamos a la entrevista. Primero, jamás se debe tutear a alguien sin que nos inviten. ¿Sí? Al menos en una entrevista jamás se debería tutear. Este señor, imagínate, comenzó directamente. A ver, Sebastián, cuéntame, ¿qué quieres saber? Ya, perfecto, comenzamos con la entrevista y llegamos a un punto que yo le comencé a hacer preguntas de su proceso hasta que se enojó. Me dijo, mira, Sebastián, te voy a hacer más rápido el asunto. Yo tengo 15 años de experiencia trabajando en esto. Tú seguramente recién estás empezando a trabajar. Y me vienes a preguntar de procesos que ni siquiera has de entender. Imagínense. ¿Sí? Obviamente yo le dije, sí, tiene toda la razón, le agradezco mucho, nosotros le llamaremos. Bien, ¿creen que voy a llamarle a una persona tan prepotente? ¿Qué pasa cuando alguien le vaya a capacitar a esta persona? Puede tener todo el conocimiento del mundo, pero ¿qué pasa cuando alguien le vaya a capacitar? Va a decir, ¿para qué? Si yo sé todo. ¿Para qué me vas a capacitar? Y esas son las personas más reactivas y más fuertes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entrevistas, de todo. En el sector público también pasó una experiencia para que ustedes tengan de todo lo que le puede pasar a un entrevistador. Una persona que le fue perfecto en su proceso, muy adecuado en su proceso, contestó correctamente, estaba entre el más opcionado. Ya era la segunda entrevista que pasaba. Ya había pasado por el junior y pasaba ya para mí, yo ya tenía mucho más experiencia en el tema. Y conmigo ya, si es que ya pasaba esto, ya solamente era carpintería que tenía que ir donde su jefe inmediato y estaba contratado. Era el más opcionado y para mí me pareció una entrevista fenomenal. Antes de irse de su puesto de trabajo, igual sector público, antes de irse, me topó el hombro y me dijo, no te preocupes, Sebastián, ya sabemos, ya sabes que si me echas una manito, ya sabes que te toca. Entonces yo no entendí, me quedé pensando, primero las entrevistas del sector público tienen una cámara de seguridad para empezar desde ahí. Y ese día, por mala suerte, la cámara estaba apagada. Ni siquiera había constancia de lo que había pasado. No le entendí, le dije, disculpe, ¿me podría repetir? Creo que no le entendí, se rió. Me dijo, ya, pues, no te hagas. Ya sabemos, tranquilo, no te preocupes. Más bien ahí me das tus datos y yo ya arreglo ese tema. De ahí nos enteramos y eso fue un huracán gigantesco. Le dije, ¿me puede esperar un minutito, por favor? Y fui a verle a mi jefa, que era muy estricta, era una excelente persona y jefa. Y le dije, ni sabes lo que me pasó, me acaba de pasar esto. Ah, ya, vamos. Se paró frente al señor y le dijo, cuéntenos otra vez, tenemos la cámara ahí. Ah, no, es que ustedes no toleran una broma. Y llegamos hasta el punto que mi jefa le sacó toda la información y llegamos al punto que los servidores públicos o las personas de talento humano cogían 3 veces un salario para darles la oportunidad laboral. Por ejemplo, un salario que era por $1,500, tal vez deme a mí 4,500 y yo le doy el puesto. Imagínense. Imagínense hasta dónde el punto puede ir, hasta dónde llega esa ambición y hasta dónde puede también llegar el problema y el conflicto. Entrevistas de todo se ve, personas muy locas, personas muy frías, de todo pueden ver. ¿Sí? Esto simplemente para que ustedes entiendan cómo se va diseñando y cómo tiene que tener una madurez, no solamente profesional, sino una madurez de comportamiento a la persona que les entrevista. Es difícil romper la barrera del entrevistador, es muy complicado porque imagínense cuántas personas entrevista a diario, cuántas personas conocen. Y muchas personas tratan de mentir, ¿no? Alguna vez le pasó a una amiga que estaba en una entrevista en inglés, en una entrevista le dijo, ¿cuál es su nivel de inglés? Ah, un 80%, sí entiendo. Y mi amiga le cambió el idioma y comencé a hacer la entrevista en inglés. Es que ya me he olvidado.
Imagínense, ya con eso ya es suficiente, ya nos damos cuenta que estaba mintiendo y que seguramente tiene muchos problemas con eso. Lo primero, la sinceridad, ¿sí? Vamos a ver más o menos hasta dónde vamos a avanzar y voy a ir, ¿cuál es el proceso que normalmente se hace dentro de la selección? Lo primero, se hace un análisis de detección de necesidades. ¿Cuál es el análisis de detección de necesidades? Lo que ya habíamos visto. Planificación del departamento, perfil de cargo adecuado, ¿sí? Y de acuerdo a esto, yo sé cuántas personas debo contratar y la receta mágica, qué características tiene que tener la persona, tanto académico, tanto experimental y tanto en competencias y personalidad. Yo por lo común solía hacer una rúbrica solamente con vistos para ver las personas que más cumplen con todo eso, ¿sí? Luego de esto se hace un reclutamiento, que ustedes también ya lo vieron. Hay el reclutamiento activo y el reclutamiento pasivo. El reclutamiento activo son las personas que están buscando empleo y el reclutamiento pasivo son las que no están buscando, pero nosotros sí necesitamos de esas personas, ¿sí? El reclutamiento, ustedes ya vieron todo el proceso, interno, externo, los medios y todo lo demás. Luego de que tengo el reclutamiento, me dedico a hacer la recopilación de las hojas de vida. ¿Y cuántas hojas de vida yo tomo? Yo tomo todas las personas que solamente se ajusten al perfil. Es decir, que cumplan con las tres cosas: experiencia, academia y capacitación. ¿Sí? Se ajustan con eso, ya selecciono sus hojas de vida y tendré, qué sé yo, de 1000 personas seleccioné 50 hojas de vida. Ahora sí, de esas 50 hojas de vida yo voy a hacer una preentrevista. ¿Qué es la preentrevista? Es, como habíamos conversado con ustedes y dieron su prueba, es simplemente preguntas bases, preguntas críticas sobre el puesto para segmentar más la base todavía, dejar menos hojas de vida, pero realmente las que se van a ajustar directamente al cargo. ¿Cuántas personas mando a la entrevista? Aquí viene. Hay algunas que toman primero una evaluación y luego la entrevista. Los que pasan de la evaluación van a la entrevista. O viceversa. Algunas primero la entrevista y luego la evaluación. Es el grado de importancia que le ponen al puesto. Hay algunas, cuando le hacen usted primero la evaluación, es que este puesto es más diseñado al proceso. Cuando le hacen primero la entrevista, este puesto va más diseñado al tema actitud. ¿Sí? Las empresas contratan o por proceso o por actitud. Si usted le llamaron primero a la entrevista, todo depende de usted. Ahí sí todo depende de usted porque se va a medir netamente cómo usted se comporta. Si primero le hicieron las evaluaciones, primero van a ver si es que usted sirve para el proceso. ¿Sí? Luego de que ya pasa sea la prueba o sin la prueba, ¿cuántas personas se mandan a la entrevista? Y aquí creo que ya habíamos conversado un poquito y se hace de acuerdo al rol del cargo. Hay puestos de diferentes etapas. Uno de los puestos es los puestos operativos. Los puestos operativos o auxiliares son los que se contrata primero en manada, es decir, a un grupo grande de personas, una entrevista general y se contrata por lo común. ¿O cuántas personas mando a la entrevista? Mando 2 a 1, por lo común. ¿Qué quiere decir 2 a 1? Que si es que yo voy a contratar 10 personas, ¿cuántas envío a la entrevista? 20 personas. Si yo voy a contratar 20 personas, ¿cuántas envío a la entrevista? 40 personas, 2 a 1. Para que el entrevistador tome las personas solamente la mitad, mejor. Este tipo de entrevistas son básicas. ¿Qué es lo que hacen? O les voy a contar qué es lo que yo hacía. Yo ponía en un curso como un paralelo, ¿sí? Iba haciendo ciertas preguntas, iba anotando las personas que mejor respuestas me daban o las más participativas. Obviamente depende del puesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué tengo que contratarle? ¿Cuál es la aspiración salarial? Y las mejores respuestas uno va anotando, ¿no? ¿Sí? O se hace un assessment general o todo lo que ustedes quieran. Y de ahí se puede hacer una pequeña entrevista muy básica de unos 5 minutos con cada uno, no más. 5 minutos donde simplemente se va ajustando ciertos detalles, ciertas preguntas bases para ver si la persona es o no es algo. Punto. Nada más. Luego se puede ver por otro tipo de rasgos también a quién voy a contratar. Por ejemplo, qué sé yo, entre un joven y un adulto, para el proceso, cuál me sirve más. Por ejemplo, para temas de limpieza, se recomienda mejor personas de más de edad, para temas de contact center, personas de menos edad, para tal vez atención al cliente o auxiliares que van a estar ayudando a pasar cosas, se recomienda que sean chicas, o logística que sean chicos. O sea, ya dependen rasgos, ¿no? Rasgos particulares que ayudan también de esa base de las 50 personas, ¿cuántas voy a tomar? Sí, inclusive, por ejemplo, para logística, que van a cargar cajas y un montón de cosas, se toma a las personas que se les ve inclusive un poco más fuertes, ¿no? Para el tema, porque obviamente ese va a ser el rol. Entonces, esa es una forma de contratación. Luego ya vienen los puestos administrativos,
que son ya desde asistentes, secretarias, analistas, auxiliares y demás, pero que ya van a estar vinculados ya dentro de la empresa ya como asistentes, es decir, van a hacer actividades ya netamente administrativos. Aquí por lo común se contrata, se llama para la entrevista 3-1. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a contratar 2 secretarias, ¿cuántas personas voy a llamar? Voy a llamar tal vez 3 por 2, voy a llamar a 6. ¿Sí? Si es que yo voy a contratar a 3 personas de asistentes, ¿cuántas voy a llamar a la entrevista? Unas 9. Si yo voy a contratar 4, 12 y así posiblemente. Obviamente esto no es cerrado, ¿no? Depende mucho de la empresa. Hay personas que cogen a la primera y chao, pero por lo común el proceso es de la manera que les indico. Luego ya vienen los procesos ya de jerarquía, los que manejan ya personal, y aquí se contrata de 7-1, de 10-1 o de 15-1. ¿Qué quiere decir? Son puestos que se contrata un hito, 2 a lo máximo, ¿sí? Y aquí, ¿cuántas personas se los llama para un proceso? Se los llama a 10 personas, a 15 personas, para un solo puesto, porque ya van a manejar, obviamente, responsabilidades mucho más grandes, ¿sí? Igual para los puestos ya profesionales, es decir, ya para los que son vinculados netamente a su profesión, el contador general, el abogado de la empresa, un cargo de docente, que ya son puestos el médico, por ejemplo, un médico ocupacional, ya cuando son puestos profesionales ya que manejan un solo estándar, obviamente también se contrata 10-1, 15-1, dependiendo, ¿no? Por méritos de oposición y todo lo demás. Esto para que ustedes tengan en cuenta. Y hay un perfil más que se llama el perfil duro, que es para el reclutamiento pasivo. Ese perfil único, exclusivo, que no hay en el país o que hay poquitos en el país y por lo común están trabajando. Ese ingeniero en telecomunicaciones con énfasis en electrónica y que le gusta también las redes sociales. Así es el perfil. Que no hay muchos en el país. ¿Sí? O que es muy complicado de conseguir. Ellos por lo común están trabajando o no están dentro del país por la fuga de cerebros. ¿Y qué es lo que se hace? Ahí por lo común se le contrata a una empresa consultora o si es que es un buen proceso de talento humano, se hace un headhunting o una cacería de talento. ¿Qué es la cacería de talento? Se le llama a la persona, se averigua dónde trabaja, se le dice cuánto está ganando actualmente. Bueno, yo estoy ganando $3,000. ¿Usted se cambiaría en 15 días si yo le ofrezco $3,500 y le ofrezco esto? Ah, sí, me cambiaría. Ah, perfecto, le esperamos. ¿Sí? Ese es un robo de talento, simplemente ofrecerles más de lo que le está dando la empresa anterior. ¿Sí? Ese es un proceso gigantesco y es fenomenal, es espectacular. Pero también se ha manejado bajo temas de corrupción en eso. Yo recuerdo que cuando trabajaba en el sector público, nos pedían, ¿no? Nosotros tenemos una base, hasta ahora la tengo la base con muchos del sector público y sector privado de analistas de talento humano y jefes de áreas y todo lo demás, que uno se pasa, ¿no? Los perfiles. Por ejemplo, me llega una hoja de vida y yo simplemente la publico para que alguien, si es que la necesite, quiera. Eso es normal. Pero hay personas que ya pagan por eso y te dicen, ¿sabes qué? ¿Cuántas hay en tu empresa? Trabaja para nosotros y es más, trabajan para otra empresa como analistas en la una, pero trabajan para otra empresa. ¿Para qué? Con el fin de cuando hay perfiles duros, venderle a la otra empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La ética y la integridad puede ser un vínculo de debilidad en cualquier puesto que ustedes imaginen. Hasta en el de talento humano, que es tan bonito, tan hermoso. Yo adoro el talento humano, pero hasta ahí llegan las mañas de la corrupción. ¿Sí? Luego de la entrevista y los exámenes o las pruebas, viene un proceso de valoración y decisión. Muchas veces hay 3 procesos. Se lo hace con un analista junior, que simplemente analiza la hoja de vida. Se lo hace con un analista senior, que es el que maneja el tema de personalidad. Y ya cuando pasa estos 2 procesos, se lo invita ya a una última entrevista, que es con el jefe inmediato, que ya simplemente es un checklist de si cumple o no cumple con las expectativas del puesto. Nada más. Hay algunas que solamente van directamente al entrevistador, que hace todo el proceso, y directamente al jefe inmediato, o solamente al entrevistador, al jefe de talento humano, y está contratado, sin necesidad de que lo conozca su jefe inmediato. Es dependiendo mucho de la empresa. Luego ya viene el proceso de contratación. ¿Cuál es el proceso de contratación? Simplemente la parte legal, la firma del contrato, que tiene que estar ajustado a las actividades que usted va a realizar dentro de eso y qué figura de contrato le van a dar a usted, ocasional, de prueba, que la mayoría dan de prueba y luego de los 3 meses ya le dan el indefinido, otros que, ojo, que ya no hay el de año, pero sigue habiendo, se puede decir implícito, sigue habiendo el de año, pero eso ya son ciertas características ya legales. Luego viene el tema de la incorporación. ¿Qué es la incorporación?
es simplemente la inducción que le doy al trabajador. Ahora sí, ya está dentro de la empresa, se acabó el tema de hablarle mal de la empresa. Ahora sí le vamos a hablar de lo más bonito que tiene la empresa. Vamos a motivarle todo para que esta persona se sienta feliz. El primer día del trabajador es el día clave del talento humano. Porque el primer día una persona se puede hacer una ilusión increíblemente fuerte y llega a la empresa y se da cuenta que no es lo que le ofrecieron. Y al otro día ya se nos va. ¿Cuánto perdí yo en eso? Entonces la inducción es la base fundamental del talento humano, acompañada de la capacitación hacia el proceso y el seguimiento. Es decir, que siempre vaya de la mano con un coach hasta que usted ya pueda soltarse solo y pueda hacer su proceso. Ese es el proceso ideal de la selección. Yo sé que ustedes me dirán, en mi empresa no fue así y todo, pero yo les estoy hablando cómo debería ser el proceso ideal hasta que una persona se siente en el puesto y esté produciendo. ¿Sí? Imagínense que yo tenía una responsabilidad que era en CNT y era en el centro histórico. Y el centro histórico tenía un problema, que estaba en un 6º piso y eran con gradas, no había ascensor. 6º piso, pero no las gradas de ahora, las gradas de las viejas, de las antiguas, del centro histórico, esas gradas que cada 2 gradas es una. Y las personas iban, obviamente, ¿dónde hacían el proceso de selección? Hacían en el edificio del Doral de CNT, si es que alguien lo conoce. Es un edificio magnífico, que es muy bonito, muy chévere, que es un ambiente súper chévere. Entonces la gente iba emocionada, ilusionada, y cuando le mandaban al centro histórico se daba cuenta de otra realidad, ¿no? Y le decían, pero aquí no hay ascensor, tienes que subir todos los días, 4 veces al día. Subes una, bajas al almuerzo, entras del almuerzo y te vas. 4 veces al día. Entonces tenías que tener una condición física muy adecuada para trabajar ahí. Entonces la gente veía eso y al otro día ya no iba. Entonces yo lo primero que hacía en la entrevista de trabajo es comentarles eso. Lo primero, el puesto de trabajo es acá, no hay ascensor, las gradas son muy caóticas, el edificio viejo, todo lo malo en la entrevista, para que se queden realmente los que están seguros, para que en la inducción no se sientan mal. Para hacerles clara la película, en la entrevista se habla de las partes más caóticas de la empresa y en la inducción ya la parte más chévere de la empresa. Así es el proceso más o menos. Así aquí nos vamos a quedar. No quiero avanzar más porque es un tema muy bonito. Vuelvo y repito, si ustedes quisieran una capacitación de esto, con muchísimo gusto planificamos un día. Si es que no coordinen con los otros presidentes, ojo, esto no cuesta nada. A mí no me pagan nada, pero en realidad a mí me encanta hablar de esto porque es un tema vital y al menos en las circunstancias que está viviendo el país es vital. Lo mejor es saber tener estrategias para podernos potenciar hacia buenos trabajos y hasta inclusive nos sirve para emprender nuestros propios negocios. ¿Sí? Por favor, Roberto, no me haga olvidar que nos quedamos en esta parte para continuar con esto. No, por Dios, no me haga olvidar porque yo me vaya a ir al otro tema y esto es fundamental. ¿Sí? Ok, sí, señor. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna queja? ¿No? Bueno, les agradezco mucho que tengan un lindo fin de semana, descansen y que tengan muchos ánimos para la próxima semana. Que les vaya muy bien. Profe. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, Dígame, Carlita. profe, un favor. Mucho Creo que no gusto. estoy en la lista. ¿Me puede poner, por favor? Con mucho gusto. Veamos quién me falta en la lista. ¿Dónde está el SIGE? Denme un ratito para poderlo. Denme un ratito, por favor, hasta ingresar nuevamente. Todos los que llegaron tarde, por favor, no se desconecten hasta que me vuelva a ingresar al SIGE. Ya, profe. No, ya te hice un pago a la cuenta. A ver, vamos. Aquí está. Ya nos hemos quedado poquitos aquí. Ah, semana 9, perdón, casi. ¿Sí les tomé lista o no les tomé lista? Sí, les tomo lista. Muy bien. Vamos poquitos.
No, todos están en la lista. Seguramente me dijeron que está. ¿Cuál es su apellido? Esteves, profe. Esteves Albuja. Este vez no, sí está. Todos están en la lista. Sí. Ay, muchas gracias. Me dijo que estaba con algún problema. Sí, llegué tarde porque estaba trabajando. No se preocupe. Perfecto, les agradezco y que tengan una linda noche. Descansen. Profe, Gracias, profe. yo no contesté a la lista, no sé qué pasó. No hay problema, está también en la lista. Todos están en la lista. Gracias. Gracias, buenas noches. Bien.